En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Arranca la semana aquí en La Máquina de Pensar. Arrancamos con un programa especial también. Vamos, ustedes saben, hace algo así como un mes y pico, estuvimos en Santiago de Chile, invitados en la Feria del Libro de la comunidad de la Comuna de La Reina. Y ahí pasamos aquí en La Máquina de Pensar varias charlas, ustedes saben, y hubo una que los vamos a invitar a escuchar ahora. El poeta Pablo Brodsky, el poeta chileno, nos entrevistó a la dramaturga Estela Golochenko, al poeta Andrés Echevarría, a la escritora de literatura infantil y juvenil Malí Guzmán, y a quien les habla, para hablar del panorama literario uruguayo, en fin, para hablar de la literatura en Uruguay. Así que ya mismo empezamos a escuchar esta entrevista que nos hizo individualmente a cada uno de nosotros Pablo Brodsky. Esta actividad se denomina Cuatro Voces Uruguayas Contemporáneas. Vamos en primer lugar, a presentar a nuestro crédito nacional, quien va a ser justamente quien presentará a nuestros invitados. Se trata de Pablo Brodsky, poeta y presidente de la Fundación Juan Emán. Pablo, gracias por acompañarnos. Yo tengo una pequeña reseña de cada uno de nuestros invitados. ¿Lo hago yo o los presentas tú? Yo los presento. Usted los presenta. Entonces, usted, don Pablo, queda a cargo de esta actividad. Mucha suerte. Y invitamos nuevamente a quienes nos acompañan a esta hora para compartir y departir a esta hora de la tarde. Muchas gracias. Bien. Vamos a tener una pequeña conversación con cada uno de los autores y autoras que están aquí conmigo en esta mesa. Yo los voy a presentar y les voy a hacer una pregunta general sobre su especialidad, y ahí vamos a ir estableciendo algún tipo de diálogo. Bueno, me acompañan en esta mesa Amalia Malí Guzmán, Estela Golochenko, Andrés Echevarría y Pablo Silva Olazábal. Amalia Malí Guzmán nació en Montevideo en 1961, se ha especializado en literatura infantil y ha sido una importante gestora cultural y de fomento lector en Uruguay. También ha ejercido como periodista y escenógrafa y ha escrito varias obras teatrales dirigidas al público infantil. Sus libros han obtenido numerosos reconocimientos en su país natal. Vamos a partir con ella. Malí. Sí. La literatura infantil aquí en Chile ha tenido un enorme crecimiento en términos de publicaciones, autores, ventas, encuentros nacionales e internacionales, desde la década del 2000 en adelante. Antes no había tanta literatura infantil. La consulta es si en Uruguay hay un fenómeno parecido a este desde el año 2000, más o menos, al que ha ocurrido aquí en Chile, o si es distinta la... Mira, yo creo que es casi igual, años más, años menos. Creo que en toda América Latina ha habido como una especie de nueva literatura infantil, por llamarlo de alguna manera, que cobró mucho impulso y que es coincidente o bien con los últimos años de resistencia a las dictaduras o con las salidas democráticas. Y eso ha pasado en casi todos los países de América Latina. Y surgió una literatura con características similares a las que en Europa surgió también en la posguerra. O sea, los europeos fueron anteriores renovando su literatura infantil. Y cuando digo renovando es como parándose desde otro lugar frente al hecho artístico de crear para niños. O sea, abandonando el didactismo, etcétera, etcétera, y tomando de eso, literatura infantil, como algo prioritario, el sustantivo literatura, y no como antes, que lo infantil era lo que abarcaba todo. Entonces, esa nueva literatura en Uruguay, por ejemplo, le damos una fecha simbólica, porque hubo antes algunas otras cosas, pero
Salgamos en el año 89 con la salida del Sapo Ruperto, que es un personaje clásico ahora ya en los niños uruguayos, que pertenece al escritor Roy Ocay, que aún sigue escribiendo muchísimo. Y justamente por esos mismos años, varias editoriales nacionales publicaron una cantidad de autores que son los que hoy están todavía publicándose. Lo que sí ocurrió en el entorno del 2000 es la llegada de las multinacionales. Entonces, eso dio como otro giro diferente. El nacimiento, digamos, de la literatura, ese florecimiento de aparecer obras nuevas, es anterior y, ya te digo, lo recogieron las editoriales nacionales. Ahora, la proyección mayor en cuanto a ventas empezó, sí, en el entorno del 2000, cuando nos instala Santillana con Alfaguara Infantil. En una cosa que le abrió, digamos, nos abrió a muchos una posibilidad editorial diferente, porque tenían más recursos económicos y por lo tanto podían hacer ediciones a color que no podían hacer las editoriales nacionales. Entonces lo que empezó a cobrar fuerza a partir del 2000 y cada vez es más, es la ilustración en Uruguay, que si bien había una cantidad de artistas nacionales, no tenían justamente posibilidad de imprimir porque los costos son muy altos, ¿no? Después todo eso ha tenido ciclos de subidas y bajadas, o sea, hubo un gran boom allí, después hubo como un estancamiento, y yo te diría que de unos 5 o 6 años para acá se produjo otro fenómeno y es como una especie de florecimiento del libro ilustrado o del libro álbum, que no son lo mismo, pero que le permite, sí, como te digo, la participación ya no solo a la literatura, sino a las artes gráficas al mismo nivel, y donde ha aparecido un grupo de gente joven, talentosísima como ilustradores. Y a su vez, estas editoriales multinacionales que primero tenían a todos los autores uruguayos publicando con ellos, perdieron a casi todos los autores nacionales por algunas cosas de la forma de tratamiento de los libros, y empezaron a florecer muchas editoriales pequeñas que recogieron las inquietudes de los escritores y están editando en otra línea editorial, digamos. Ok, me comentaban antes de iniciar esta conversación que había una editorial de literatura infantil especialmente conocida allá en Uruguay. ¿Cómo se llamaba? Gato Peludo. Gato Peludo. Sí, no es una editorial Gato Peludo, es algo más lindo que una editorial. Gato Peludo es un proyecto cultural centrado en los niños, que lo comenzó una chica llamada Natacha Ortega, que es argentina, residente en Uruguay, de papás mendocinos y titiriteros, y entonces Gato Peludo comenzó como una biblioteca barrial, de préstamo y de lectura en sala. Desde allí se empezaron a hacer actividades con escritores, y de aliento a la lectura de distintas formas, ¿no? Desde talleres de escritura, talleres de plástica, ella es música, por lo tanto también hay talleres de música, hay jornadas de cine para niños. Entonces en torno a Gato Peludo, eso, se juntan una cantidad de cosas artísticas para niños, yo te diría todas de mucha calidad. Yo tuve la dicha de tener a Natacha como alumna, digamos, en un taller que doy, yo tengo un taller de escritura creativa, y Natacha participó de la primera generación de ese taller, cuando todavía estaba por empezar con ese proyecto y esa biblioteca, y realmente lo ha hecho crecer en forma, sí, hermosa. Pero ya te digo, abarca mucho más que la literatura, es una manifestación de arte en general dirigida a los niños, y no editan. Cuando nombraba chicas, hay unas muy pequeñitas, como Más Pimienta, Topito, Editores, todos esos son más pequeñas. Después hay otras que, como editoriales uruguayas, son pequeñas comparadas con las multinacionales, infinitamente más pequeñas, pero que ya tienen una estructura igual de empresa, que son Banda Oriental, Ediciones de la Banda Oriental, y Fin de Siglo. Fin de Siglo debe tener más o menos unos 25 años de funcionamiento, Banda Oriental tiene más de 50. Banda Oriental además se caracterizaba siempre por ser como la cuna de los autores uruguayos de todo, historiadores, escritores, los mejores autores para adultos conocidos después han editado primero en Banda Oriental. Después fueron chupados por las multinacionales, pero salieron de allí. Y Banda Oriental además tiene un círculo de lectores de literatura para adultos, donde hay una selección excelente del uruguayo y el universal, que mantiene un permanente vínculo con los lectores y genera mucha animación a la lectura desde hace muchos años. Y fue una fuente muy importante de resistencia cultural en Uruguay durante la dictadura Banda Oriental, que justamente en los 50 años de Banda Oriental, que fueron en el 2011,
yo tuve la suerte de que me llamaran para dirigir la primera colección de libros infantiles que iba a sacar Banda Oriental por sus 50 años, y en forma coherente con esto, ¿no? De ir generando lectores desde el arranque, y que la colección tuviera la misma impronta que la de adultos, o sea, que tú pudieras no gustar de alguno de los títulos, porque es una cuestión muy subjetiva la literatura, pero que sí a ojos cerrados vos pudieras escoger uno y saber que no ibas a encontrarte con algo de baja calidad. Después te gustaría el género o no, compartirías o no, pero así como la de adultos, que la diversidad y la calidad fueran como el sello. Esas dos, Banda Oriental y Fin de Siglo, son las uruguayas que se han mantenido a pesar de los pesares. Ok, muchas gracias, Mali. También nos acompaña Estela Golovchenko. Nació en 1963 en San Javier, departamento de Río Negro de la República Oriental del Uruguay. Se trata de un pueblo fundado por 300 familias rusas en 1913. Seguramente entre ellas se encuentra la familia de Estela. Su trabajo lo ha desarrollado fundamentalmente en el área de las artes escénicas. Es dramaturga, actriz, docente y directora teatral. Vinculada al grupo de teatro Sin Fugón, desde sus inicios en 1986, lleva 30 años trabajando en este movimiento teatral del interior del Uruguay. Ha recibido el premio Florencio Sánchez, que entrega la Asociación de Críticos Teatrales de su país, así como numerosos reconocimientos del Ministerio de Educación y Cultura, entre otros. Cuéntanos, Estela, ¿qué ha significado para ti y qué significa hacer teatro del interior, como llaman ustedes? Bueno, justamente ayer hablábamos de teatro o dramaturgia de mujeres. Yo creo que los nombres, los títulos, no hacen más que encasillar de repente, y no creo mucho en eso, porque en realidad cuando uno escribe no está pensando dónde vive, quién es o a quién representa. Simplemente a veces pasa que la ubicación geográfica, si bien es cierto que en nuestro país existe mucho el centralismo, ¿no? Montevideo es una ciudad que tiene la mitad de la población del Uruguay. Bueno, la población del Uruguay es tan escasa que no parece mucho, 3 millones de habitantes, pero sí, Montevideo nuclea 1,5 millones de habitantes. Por lo tanto, el resto que vivimos en el interior, yo vengo de un departamento que se llama Río Negro, de una ciudad que tiene 22.000 habitantes, nací en un pueblo de menos de 2.000 habitantes. Creo que eso de alguna manera ha influido en lo que soy, ya sea como persona, también como creadora o como dramaturga en este caso. Pero significa que muchas veces ha tenido que suceder que la obra llegue a la capital, o que de alguna manera, yo tuve la suerte de que, por ejemplo, el Teatro del Galpón representara mis textos. Eso hizo que mi obra tuviera como una, resonara de otra manera, incluso dentro del mismo país, ¿no? E incluso dentro de mi propia ciudad, porque no es lo mismo que tu obra se haga en un pueblo más pequeño que se haga en la capital del país. Eso en ese sentido influye en determinadas cosas, pero en la creación en sí creo que no ha sido motivo de que cambiara. Simplemente uno escribe, no lo hace pensando qué va a suceder después, escribe por una necesidad. Luego lo que venga después viene como de regalo, ¿no? Pero en cierto modo lo que queremos los que escribimos teatro es que los textos sean representados. Supongo como cualquier escritor querrá que sus textos sean leídos. En nuestro caso hay una cosa como intermedia ahí, que es que algún director o algún actor o alguna persona que esté vinculada con el teatro le llame la atención, le guste, y nosotros tengamos posibilidades de ver nuestra obra en escena. Es lo mejor que nos puede pasar. Ayer hablábamos con Lucía. Ella hablaba del texto teatral como literatura para ser leída, cosa que me parece hermoso, pero en el fondo siempre queremos que no solo sea leído, sino también que sea interpretado, que sea
puesto en escena, ¿no? Como decimos comúnmente. En cuanto a lo que vos me preguntabas, yo creo que el hecho de escribir desde el interior me ha dado una visión diferente de pronto de algunas cosas, pero no hay mucha en relación a lo que se ha escrito. Incluso se habla de una generación en la que yo no me identifico mucho con esa generación que vive en Montevideo, que vive en la capital, en algunos puntos, pero en otros sí me identifico por una cuestión de la generación que somos, ¿no? De la edad que tenemos, o de los que nos ha tocado vivir en circunstancias sociales o políticas. Lo que sí es cierto es que lo que uno hace puede llegar o no llegar, pero lo hace siempre pensando en que es una forma también de expresar lo que mucha gente de pronto no puede decir de otra manera. Dime una cosa, por llamarlo de alguna manera, el guión teatral, ¿no? El texto teatral, ¿se publica en Uruguay? ¿Hay editoriales que publican teatro? Muy poco. Todavía sí. El teatro es el género chico, mal llamado género chico. A la editorial no le interesa mucho publicarlo. Y nosotros con el tema de internet, ahora eso ha cambiado radicalmente, porque en realidad hemos publicado sí en páginas de internet, por ejemplo en Dramaturgia Uruguaya, que yo mencionaba ayer, o en la página de Celsit, y gracias a eso la gente que le interesa leer textos los encuentra. Y bueno, y tenemos la suerte de que nos puedan encontrar en cualquier parte del mundo, por lo tanto en ese sentido podemos cubrir más o menos equilibrar eso. Si bien es cierto que no es lo mismo, pero bueno, eso es una posibilidad que nos da este mundo moderno y que nosotros, por supuesto, que lo aprovechamos muy bien. En mi caso personal he tenido la suerte de que mis textos se han leído en distintos lugares, y a pesar de ser un texto de un país pequeño o que pinta una sociedad muy pequeña, y bueno, sin embargo en muchos países o incluso del primer mundo, podríamos decir así, se han interesado por mis textos y los han representado. A veces uno no sabe hasta dónde puede llegar, y bueno, me ha dado muchas satisfacciones por ese lado, porque incluso es una misma obra que siempre es la más requerida. Me parece extraño, pero una obra que fue la primera que escribí, que me llevó mucho tiempo hacerla. Estuve como 2 años escribiendo ese texto tan pequeño y sin embargo me llevó mucho tiempo, y que se llama Vacas Gordas, y sigue siendo uno de los textos más requeridos y que más me piden hacerlo. No sé por qué, no he descubierto eso, pero por algo será. Gracias, Estela. Gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Seguimos escuchando, amigos, la charla o la entrevista que nos hizo Pablo Brodsky allá en Santiago, Chile, en la Feria de la Reina. También nos acompaña Andrés Echevarría. Nació en 1964 en Melo, departamento de Cerro Largo. Al igual que nuestras anteriores invitadas, Andrés se dedica a varias áreas. Reconocido como poeta, también es ensayista y dramaturgo. Desde su creación en el año 2014, es parte del directorio de la Fundación Juana de Ibarburu. Asimismo, es representante del Instituto de Estudios Vallejianos en Montevideo. Entre los numerosos premios que ha recibido, se cuenta el Premio Onetti en 2011 por su obra teatral Cuando la luna vuelve a su casa. Y es que Andrés se inició como dramaturgo en la década de los 90 y solo a partir del 2006 empezó a publicar libros de poesía. Andrés, después de nombres como, entre otros, ¿no? Benedetti, Ida Vitale, Amanda Berenguer, Marosa Di Giorgio, y los más recientes, Eduardo Milán y Eduardo Espina, ¿cómo ves el panorama poético general en Uruguay? Es interesante que entre los nombres que mencionás, Pablo, creo que todos están en el extranjero, ¿no? Digo, tanto Milán, Espina, Ida. Me quedé pensando también que ahora me acaban de ofrecer hace unos meses la publicación de un libro, de un trabajo mío,
para un proyecto editorial que reparte a través de socios de un instituto libros, y me propusieron publicar un libro y me pidieron narrativa en principio. Yo les dije que no tenía preparado en este momento nada narrativa. En segundo lugar me dijeron, bueno, dramaturgia. Y en tercer lugar, poesía. La poesía tiene y va a tener siempre ese carácter subversivo, esa cuestión más de elite, donde la lectura no se expande de pronto como sí en Chile. Yo siento que en Chile puede haber incluso más lectores de poesía. En Uruguay la narrativa tiene un primer lugar, un primer puesto. Sin embargo, existen de forma constante algunos poetas que son referentes, como algunos de los que acabas de nombrar, ni que hablar Juana Ibarburu, Benedetti, Galeano con su prosa poética. Pero la poesía siempre es como que requiere una complicidad con el lector, que quizás eso también puede ocurrir en Chile, ¿no? Y en otros países de América. A mí me ha tocado tener mucho contacto con Perú, por ejemplo, y también existe una especie de necesidad de un público lector que se haga cómplice de ese lenguaje más subversivo, que interpreta la realidad de pronto de forma más alternativa que la narrativa, que tiene un contacto directo con la realidad, ¿no? De todas maneras, creo que de forma constante en Uruguay surgen nuevos poetas, nuevas generaciones de poetas, y eso hace que incluso haya un nivel de autoexigencia o de cuidado en qué se publica para mantener y para alimentar ese público lector. Yo soy muy optimista con respecto a la realidad de la poesía en Uruguay, no así del campo editorial, porque a lo que nos ocurre también a los escritores es que cuando publicamos, a mí me ha tocado publicar por ejemplo en Argentina, y es incomparable la posibilidad de venta y de llegada. O sea, he agotado más de una edición en Buenos Aires, mientras en Uruguay, con ediciones mucho más cortas, más chicas en cantidad de números de ejemplares, se hacen más difícil. Tiene que ver con una población también mucho más limitada, ¿no? Pero de todas maneras yo soy optimista por el lado de lo que significa el constante surgimiento de buenos poetas en Uruguay, ¿no? Creo que hay en ese sentido un buen panorama, algo que significa un estímulo, ¿no? Okay. Hay poetas emergentes, hay sellos editoriales también emergentes. Hay proyectos editoriales seguramente como los que hay acá en Chile, y los hay en Buenos Aires y en Perú y en distintos países latinoamericanos, que son sellos editoriales pequeños que hacen muy bonitas ediciones, ¿no? Como puede ser Estuario o Yaugurú, estoy nombrando algunas de Uruguay, Antítesis, que hacen trabajos muy bien terminados a nivel editorial, con ediciones chicas, pequeñas, y que controlan bastante bien la calidad de quienes publican en esos sellos editoriales. ¿Cuál es el tiraje más o menos de un libro de poesía? Chico. A ver, para que tengas una idea comparativamente, ¿no? Porque los tirajes son de 500 ejemplares, de 1000 en el mejor de los casos, depende de quiénes publiquen. Por ejemplo, yo acabo de publicar un libro que, si bien es un trabajo que tiene que ver con ensayo, para que tengas una idea comparativamente. En Buenos Aires se publicó, firmé un contrato por 2.500 ejemplares, ¿no? 2.500 ejemplares, se agotó esa edición y la segunda edición no podía ser de menos de 1.500 ejemplares. A Uruguay se trajeron 300 ejemplares. Ese tiraje de 2.500 ejemplares que se agotó en 2 meses en Buenos Aires, esos 300 ejemplares en Uruguay va a demorar. O sea, lamentablemente el campo, o sea, lo que es la venta. Entonces, estos sellos que trabajan dentro de Uruguay hacen tirajes muy chicos de 300, 500 ejemplares y excepcionalmente de 1.000 ejemplares. Son chicos. Ok. Hay un poema tuyo en el libro Señales Elementales que se llama Fatuo, donde me pareció ver algunas reminiscencias del poema El hombre imaginario de nuestro Nicanor Parra. Ajá. ¿Cuáles han sido las influencias estéticas que han contribuido a formar tu poesía? Sí, yo una acotación que quiero hacer, digo, desde la década del 90, cuando me puse a hacer teatro y que concebía un poco la poesía también como algo performático,
siempre trabajé sobre la poesía, ¿no? Incluso lo que he trabajado en dramaturgia siempre sobre la poesía, sobre la Forgue, siempre intenté que todos mis trabajos fueran, tuviera que incluso la parte ensayística, yo he trabajado sobre poemas, sobre poesía. Las tres influencias más grandes que me considero que tengo, primero es Vallejo. Vallejo a mí me enseñó a decir más allá de lo que la palabra permite. Me enseñó ese supralenguaje, esa metafísica que uno tiene que buscar en las palabras. A Vallejo lo leí desde siempre, creo que no hubo un año, desde muy temprana adolescencia, te hablo de los 11, 12 años, donde siempre los mismos libros de Losada, de aquella época, se mantuvieron y año a año, alguno circula por mi mesita de luz al lado de mi cama para que lo repase de forma constante, ¿no? Juana de Ibarburu, por ser coterránea y porque alguna vez la maestra de Melo, en ese Melo natal, me leyó sus poemas, y la geografía de Cerro Largo me es muy cercana, entonces es como una abuela, Juana de Ibarburu para mí, ¿no? Como casi una pariente. Y el otro es Jules Laforgue, que es un poeta franco-uruguayo, que de alguna manera, primero que fue de los primeros que concibió después de Whitman, y junto con Rimbaud fue el primero en concebir el verso libre, y que coloca el yo poético de una manera que a mí me apasiona mucho, y que también desde muy adolescente, en esa fascinación que sentimos, seguramente Pablo lo tuviste también, por los parnasianos, por los simbolistas, a mí me trajo un vínculo afectivo con ese poeta. Esos tres poetas son los más influyentes, y demás estoy abierto, por supuesto que Nicanor, Vicente Huidobro, el propio Neruda. He estado abierto toda mi vida a disfrutar, a no caer en algo parcial, sino a abrirme a que de poesía desde muchas fuentes nos hacen bien, ¿no? Gracias, Andrés. Por último, también nos acompaña Pablo Silva Olazábal. Nació en 1964 en Fray Bentos. Ha trabajado en diarios, revistas y en diversos programas de radio, como el llamado La Máquina de Pensar, en Radio Uruguay, donde se dedica a entrevistar escritores y a hablar de libros. Asimismo, junto a Malí Guzmán, organizó 4 ferias del libro en el interior del país. Además, publicó en 2012 un libro con la editorial chilena Lolita Editores, llamado Conversaciones con Mario Lebrero, basado en las conversaciones por email que tuvo con el gran autor uruguayo durante 4 años. Con la experiencia de 11 años entrevistando escritores y hablando de libros, ¿cómo ves la narrativa uruguaya actual, Pablo? Bueno, esa es una pregunta muy grande, ¿no? Muy grande. Es muy grande. Primero que nada quiero agradecer la invitación una vez más a la feria, a la fiesta del libro de la Reina, y gracias Pablo por estar con nosotros. Y ahora me acordaba de algo, ¿no? Mi primer libro editado fuera del país se fue aquí en Santiago de Chile, en el 2012, y recuerdo que me impresionó tanto Santiago y Chile, no sé, de una forma muy rara, que cuando volví escribí un artículo largo y que lo titulé, era una crónica, ¿no? O sea, de todo lo que había visto en 5 días, y lo titulé Chile en el corazón, porque, no sé, de alguna forma recibí una serie de informaciones, no sé, que básicamente no agregan nada a lo que es la situación de Chile, pero lo que percibía era una sociedad, por un lado, muy dolorida, con mucho dolor, con una gran grieta, pero por otro lado una sociedad que tenía muchas ganas de salir adelante y muchas ganas me sorprendió de crear. Digo, en aquel momento vi jóvenes creadores como Elisa Zulueta, por ejemplo, y actrices, dramaturgas, que me llamaron mucho la atención, con un gran potencial. Esto es un paréntesis nada más, no es para eludir la respuesta. La narrativa en Uruguay lo que tiene es el signo, digamos, de este siglo XXI que nos toca, que es, por un lado, una gran diversidad, ¿no? Una gran diversidad de temas y de géneros y de abordajes, y por otro lado, cuesta captar qué es lo que realmente predomina en el público, ¿no? O sea, como que hay un gran arco, un gran abanico de escritores y de temas. En general yo diría que ahora está predominando lo que se dice la autoficción, ¿no? Que también tiene que ver con
con algo que está pasando a nivel continental, la autoficción, y por otro lado lo que está pasando en el siglo XXI, que es el tema de que cómo narrar, cómo hacer que una historia sea interesante, como que la gente estamos muy habituados todos a percibir o a consumir continuamente narraciones, ¿no? O sea, películas, series cada vez más complejas o con un nivel de mayor complejidad, lo que hace que los narradores tengan que ser más complejos o más llamativos o más accesibles. Entonces se da esa doble, me parece, desafío. Por un lado, complicarla o complejizarla, atraer, y por otro lado, ser accesible, ¿no? Lo cual son dos desafíos muy difíciles, ¿no? Y tú que has estado involucrado con festivales o eventos relacionados con el minicuento, le llaman ustedes. Sí, nosotros lo llamamos microcuento. Microcuento, sí. ¿Tú crees que esa es un formato que puede dar con lo que acabas de mencionar, o no? Bueno, esa era otra de las posibilidades, el microcuento o minicuento, en realidad en España le llaman microcuento, microrelato, minicuento también es la minificción, en definitiva. Tuvo mucho auge en el fin de los 90, principios, toda la primera década del siglo XXI, y parece que ahora como que está bajando un poco. En Uruguay es un país muy serio, entre comillas, los académicos son todos muy serios, y entonces, por ejemplo, me pasó a mí que estuve 7 años organizando concursos de minicuentos, y 3 años organizando encuentros de literatura breve y nuevas tecnologías para realmente obligar, invitaba a los críticos a que se sentaran a pensar en la minificción, y te puedo decir que al día de hoy en Uruguay no se reconoce la minificción, no se considera que sea un género, no se le da estatuto de existencia entre los críticos, entre los académicos, a diferencia de lo que ocurre en otros países. A tal extremo es ese rechazo frente a algo que desafía, porque la minificción lo que tiene es que no tiene fronteras, ¿no? Entonces en la minificción está un poco de poesía, un poco de narrativa, un poco de ensayo, todo junto, ¿no? Entonces es como un rincón. La respuesta que yo te diría es que en un principio yo pensé que es un revulsivo, tiene que ver con el cruce de todos los géneros, pero me da la impresión que hay más gente que escribe minificción que gente que lee minificción. Para leer minicuentos hay que ser un lector bastante entrenado también. Así que yo no sé si es la salida, ¿no? O sea, lo que sí veo es que la autoficción o esa narrativa, esa ficción donde yo te estoy contando algo, pero a la vez estoy contando mi vida, pero a la vez lo que yo estoy contando no sabes si es cierto o no, pero sabes que algo tiene que ver con algo de lo que es cierto o no. Esa complejidad, esas capas de ficción, es lo que está ocurriendo, digamos, en Europa, en España, en Francia, y creo que también va a ocurrir en Uruguay. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En el último bloque de La Máquina de Pensar, continuamos escuchando la entrevista que nos hizo Pablo Brodsky en torno a la literatura uruguaya. Entiendo que participaste de un taller virtual que dictaba Mario Lebrero. Sí. Que fue el inicio de la relación que tuvieron y que te llevó a realizar la entrevista de 4 años por correo electrónico. ¿Cómo describirías esa experiencia que tuviste con Mario Lebrero? Bueno, yo creo que la tuve, como decía Estela, también esas cosas que están pasando, que uno va pasando y no sabe que están ocurriendo hasta que después que pasaron, ¿no? Yo admiraba mucho a Lebrero en los 90, ya lo admiraba porque para mí era una voz totalmente diferente a lo que se escribía en Uruguay, sobre todo por el humor, por la audacia, por la capacidad para dar vuelta a todo y reírse de todo. Eso me parecía extraordinario, y por el mundo interior, un gran mundo interior que no tenía nada que ver con nada, no era el mundo interior del Lebrero, similar, yo creo que es muy similar, o hay una gran afinidad con el gran Felisberto Hernández, ¿no? Que ese es otro escritor grande de los grandes que hay en Uruguay, junto con Onetti también. Y lo que me pasó es que durante los 90, una cuestión muy uruguaya, yo quería ir al taller presencial del Lebrero, pero costaba mucha plata, y yo tenía poca plata, y decía, no sé qué, no sé cuánto, y no me animaba.
hasta que al final, cuando apareció en el 2000, él hizo un taller virtual por correo electrónico. Lo hizo por una muy sencilla razón, porque él vivía de los talleres presenciales. El hebrero, en toda su vida, él vivió 64 años, nunca trabajó, ¿no? Él decía, yo no tengo vacaciones porque nunca trabajé, ¿no? Entonces vivía al final de su vida básicamente de los talleres presenciales, que duran 9 meses. Después hay los 3 meses de verano donde no hay nadie, todo el mundo se va. Entonces la idea era cómo sobrevivir a esos 3 meses, y se le ocurrió junto a Gabriel Oneto hacer un taller virtual, un taller por correo electrónico. Hizo el primero, que fue donde yo me inscribí, hizo después un segundo y después ya se desentendió, no quiso seguir y se lo dejó a Gabriel Oneto, que hasta ahora es una de las grandes orientadoras de talleres que tiene Uruguay. Y para mí era el sueño del pibe, lo que se llama el sueño del pibe. Tenés un escritor que admirás, es un escritor que no sale de su casa nunca, y que le escribís a cualquier hora, cualquier pregunta, y él te la contesta a la hora, o a las 2 horas. Entonces empecé a acribillarlo a preguntas, y en un momento ya me agoté de tantas preguntas literarias que le hice, y empecé a hablar de dibujos animados, o de películas, a comentarle cualquier cosa, lo que yo estaba leyendo, en fin. Y de todo eso fue una gran correspondencia que yo fui acumulando, y que el hebrero, porque el hebrero era alguien que tenía una capacidad muy intuitiva de percibir a las personas. Vos sos un psicólogo, bueno, el hebrero era un psicólogo sin título. Sí, él ejercía la psicología ilegalmente. Entonces, el hebrero en algún momento yo creo que percibió que esta acumulación de preguntas que yo estaba haciendo podía tener algún fin, que podía tener algún destino. ¿Por qué? Porque en un momento yo recuerdo haber recibido una respuesta, que le había preguntado algo, y me di cuenta que ya no me estaba respondiendo a mí, estaba respondiendo a otra gente, al resto. Eso fue un gran efecto. Yo estaba en un altillo, en una guardilla, y leí, ¿y este hombre a quién está respondiendo? No me está respondiendo a mí. Ya estaba hablando, me explico, al público. En vida del hebrero lo que hice fue agarrar y decirle, mira, ¿por qué no juntamos todo? Yo agarro y esta conversación la pongo en preguntas y respuestas. ¿Te parece? Y él me dijo que sí, y la publiqué en el suplemento cultural del País, del diario País, y él dijo, me pareció bárbaro. Hice una primera aproximación. Él se muere en el 2004, todos nos quedamos impresionados, era un hombre de 64 años, un hombre que podía haber dado muchísimo más, y lo que hice después es eso mismo, aplicarlo a hacer un libro. Me llevó mucho tiempo, en el 2008 lo edité en Uruguay, se agotó rápidamente, en el 2011 se agotó, en el 2012 Pancho Moa, aquí en la editorial Lolita, lo editó aquí en Chile, en el 2013 se editó en Buenos Aires, que también ahora se va a volver a reeditar en Buenos Aires, y próximamente también va a editarse en Lima. Eso significa que hay, como lo preguntabas hoy de la narrativa, hay una ansia por conocer una opinión que es, el hebrero es una persona que ha reflexionado mucho sobre la narrativa, entonces creo que es una voz original en ese sentido. Ok, gracias Pablo. Bueno, hemos hecho una somera presentación de nuestros invitados, con algunas opiniones sobre temas bastante generales, para poder introducirlos a ustedes en sus intereses. Hay algo... Hasta con micrófono. ¿Qué quedó ahí? Quería hacer una pregunta a la autora de textos infantiles. ¿La producción local del Uruguay es una producción distinta a lo que hacen las transnacionales en Uruguay? Me refiero a que hay contenido de identidad local o cosas de ese tipo. Sí, lo que hacen las transnacionales en Uruguay es con los autores locales, y por lo tanto la literatura refleja lo que se hace localmente, ¿no? Allí no hay ninguna diferencia. La diferencia ha sido de las propias políticas que han tenido esas transnacionales al estar allí. Cuando inició Santillana, por el entorno del 2000, justamente lo que intentó hacer con su catálogo era juntar a todos los autores que se consideraban buenos o que tenían cierto reconocimiento, de hecho juntó a casi todos, y respetó una variedad de estilos enorme, de enfoques enormes.
siendo conscientes, porque además los equipos son locales, o sea, no, a las personas contratadas en el Uruguay eran personas que sabían de literatura uruguaya. Tratando de justamente en ese abanico del catálogo, tratar de que los títulos de buena venta, ya asegurada, porque pertenecen a géneros que tienen mucha salida, como la aventura o el terror, esas cosas que ya se sabe que está estandarizado y se venden, tener esos títulos para que de alguna manera ellos arrastraran y compensaran las posibles pérdidas de los otros. Entonces, había un abanico de propuestas donde había unos títulos que eran el fuerte, el caballito de batalla para la venta, sabiendo que también eso habilitaba la posibilidad de inclusión de otra cantidad de propuestas diferentes, de mucha calidad, pero no necesariamente, a veces buenas ventas, pero un riesgo, sin seguridad. Lo que pasó actualmente es que justamente dejaron de arriesgar y se quedaron solo con esos géneros. Entonces, prácticamente, si no encajás en el molde de eso, y bueno, ahí fue el problema, ¿no? No era una cuestión de que mientras mantuvieron un catálogo abierto era lo mismo. Después lo que sí había también, y ahí no es culpa de ellos, sino de la ingenuidad quizá de los autores, que al ser una multinacional teníamos la esperanza no solo de darnos a conocer hacia afuera, sino de conocer autores de otros países, sabiendo que tenían sucursales, sedes en toda América Latina. Y sin embargo en Uruguay terminamos conociendo a lo que venía de la casa matriz de España, siempre. Sí, afortunadamente, muchísimo argentino, y la literatura infantil argentina es muy, pero muy buena, tiene excelentes autores. Yo te diría que es de la mejor de América Latina en términos generales, y ahí nos quedamos. No nos llegó un autor colombiano, peruano, boliviano, chileno, por supuesto que no, y con nosotros pasó lo mismo. Entonces, de alguna manera fue una frustración el hecho de que, bueno, por ese lado no se vio reflejado alguno de los intereses, pero después los títulos que sacan siguen siendo reflejo de lo nacional. En ese sentido no hay ninguna diferencia. Pero sí apostando a los géneros de buena venta. Y además una cosa que igual me gustaría, porque yo hoy estoy, no sé, hoy me siento como una especie de gremialista de la infancia, no sé, me vino como un ataque. Porque hasta en el almuerzo hablábamos de eso hoy. Sobre la hipocresía y los niños parece que son dos cosas que vienen juntas, ¿no? Entonces tenemos un discurso tan distinto de nuestros hechos que me exaspera. Entonces yo hoy en el almuerzo, ayer preguntándole a Estela, hay como una constante en que todo lo que tiene que ver con niños, no hay un cuidado desde lo académico para vigilar que sea bueno, ¿no? No tienen los mismos exigencias la sociedad para velar por la buena calidad de las cosas que se ofrecen a los niños. En el caso de la literatura infantil, por ejemplo, y eso es un debe de toda América Latina, pero de Uruguay en particular, no hay estudios universitarios de literatura infantil. Y por lo tanto, la gente que hace la carrera de letras y que después es muy solvente haciendo crítica literaria para adultos, no se siente solvente como para hacer crítica literaria en las obras de niños. Pasa lo mismo con los artistas plásticos. Tenemos una hermosísima Universidad de Bellas Artes, realmente con buena trayectoria, pero por ejemplo el tema de la ilustración no está incluido y tampoco de allí salen entonces con esa especialidad. De alguna manera los que estamos involucrados en el tema desde hace más de 20 años hemos estado dando, tanto en la ilustración como en la literatura, talleres para fortalecer esos conocimientos, como juntando la cabeza de muchos autodidactas, digamos, porque no hay una formación formal. Y a su vez eso hace que sea un poco tierra de nadie, porque entonces la producción depende o bien de lo que dicta el mercado, de las buenas o malas ventas, que ese sería un patrón de medida, o después, como digo, de una especie de tierra de nadie, donde entre los conocidos nos damos cuenta dónde está la calidad y dónde no, pero en general a los que escribimos para niños nos tratan como una especie de cariño de pobrecitos, ¿no? O sea, como... sos buena gente, porque en realidad si escribís para niños, no sé si serás escritor, pero bueno debe ser, ¿no? Porque si querés a los nenes... y a veces yo les comentaba ayer también, de decirles, ya que escribís tan bien, ¿por qué no te pones a escribir en serio, no? Y te dedicás a literatura para adultos. O cuando a mí me preguntan sobre las cosas que tengo para adultos y que de verdad, porque un escritor no sabe qué va a escribir. No es que yo escriba para niños, como seguramente ella debe tener cantidad de géneros, de cosas escritas en distintos géneros. Pero a uno dedica su trabajo, su mayor energía en perfeccionar algo, porque la vida no da para todo. Entonces...
Cuando yo escribo para adultos, escribo y ahí queda. Ese trabajo enorme que da la reescritura y la corrección, hoy por hoy, o mañana a lo mejor no, pero hasta ahora tengo ganas de hacerlo con el trabajo para niños y no tengo ganas de hacerlo con el trabajo para adultos. Pero entonces no encontrás después una exigencia por parte de la sociedad para diferenciar y separar la paja del trigo, de dónde hay literatura y dónde hay puro didactismo o dónde hay puro comercio, y entonces eso hace que esté mucho más desprotegida la literatura para niños que la de adultos. Esa falta de vigilancia, digamos, de parte de la cultura en general. Ha sido vista por todos los órdenes menos los culturales. O sea, sobre ello opinan los pedagogos, los maestros, los docentes, los psicólogos, es decir, todo el mundo menos los artistas, ¿no? Y eso es un problema importante. Y en la edición, porque cuando le preguntaban a ella sobre la edición de teatro, también es muy reducida. En la literatura infantil, por ejemplo, hay una abrumadora mayoría de narrativa, una mínima cantidad de poesía, realmente vergonzosa de tan mínima, y nulo en cuanto a teatro en Uruguay. En Argentina editan un poquito de teatro para niños. Cosa que además después es particularmente raro, porque en las escuelas donde se lee mucho, por suerte en Uruguay en las escuelas se lee mucha literatura infantil de Uruguay y del mundo, después como también hacen otro tipo de actividades y a veces dramatizan cosas en forma espantosa, sería mucho mejor que les llegaran textos dramáticos de verdad y ya tuvieran el problema resuelto las maestras. Y a su vez porque la poesía encanta, fascina a los niños. No hay niños que no gusten de la poesía, o por lo menos yo no los conozco. Yo creo que la escuela y el liceo logra que a todos huyan después de la poesía. Pero si no es por la escolarización, los niños aman la poesía. Entonces, también creo que ahí hay como bastante para preguntarse qué hacemos con los niños para alejarlos tanto de un género tan importante, tan valioso, como esas disecciones que se hacen de los poemas, ¿no? En la forma de estudiarlos, cómo es la enseñanza de la literatura para lograr que gente tan amante de los cuentos, tan amante de la poesía como son los niños, termine el bachillerato sin querer leer. Entonces, bueno, hay unas cuantas cosas para preguntarse. Bueno, gracias. Bien, terminamos entonces este conversatorio. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Amigos, espero que les haya gustado. Para nosotros fue una experiencia realmente extraordinaria. No quiero exagerar, pero quedamos muy contentos todos con el trato que nos dieron los chilenos. Y nada, se terminó la máquina de pensar. Mañana a las 19 horas estamos aquí por Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien.